produciendo en los corazones de muchos esta mañana. No hay forma en que podríamos pagar todo lo que tú haces, solamente con nuestra gratitud y nuestra alabanza. A ti sea todo el honor y la majestad hoy y siempre. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo final de esta carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, hemos leído la parte final de esta que conocemos como la segunda carta a los Corintios. Y es interesante que al final de esta carta se haga una despedida, específicamente atribuyendo ciertas acciones a las personas de la Trinidad en beneficio de los creyentes. Es decir, que este versículo que hemos leído es un versículo trinitario por el hecho que se menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, haciendo una alusión al Padre, y se dice, y la comunión del Espíritu Santo. Pero yo quisiera, hermanos, que esta mañana nos enfoquemos en la parte final de ese versículo número 14, que dice que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es decir, el apóstol Pablo básicamente está invitando a la iglesia a que tenga comunión con Dios y que tenga comunión específicamente con el Espíritu Santo, porque la gracia del Señor Jesucristo ha sido derramada en cada uno de nosotros. Sabemos que la gracia hace una mención al hecho de recibir un don inmerecido de parte de Dios. Pero también la gracia, hermanos, nos reviste de una posición de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el que usted haya creído en Jesús como su Señor y su Salvador, habla que usted ha recibido la gracia del Señor Jesús. El perdón que solamente se recibe al reconocerlo como Señor. Por eso es que dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Pero también dice el amor de Dios, porque lo que hizo posible que recibiéramos la gracia que se entrega en Jesús, su perdón, su redención, su salvación, es porque el Padre nos amó de antemano. Y de a eso, hermanos, es a lo que se refiere también el famoso texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Es el amor de Dios, el amor del Padre, el que hizo que enviara a su Hijo Jesucristo para que nosotros recibiéramos salvación y vida eterna. Entonces, por eso es que yo les decía que el cierre de esta carta en realidad es un saludo final, pero con implicaciones que se refieren a las acciones que Dios desempeña con los creyentes a través de las tres personas de la Trinidad. De Jesucristo hemos recibido gracia de Dios
El Padre ha efectuado su amor por medio de su Hijo, pero lo que ahora me llama la atención es que una de las necesidades a las que el apóstol Pablo invita a la iglesia de Corinto es a que tengan comunión con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Esto es importante porque la palabra que ahí se traduce por comunión es la palabra griega koinonía. Y la palabra koinonía, tal vez usted ya la habrá escuchado cuando algunos hermanos dicen: bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo de koinonía los unos con los otros. Pero koinonía lo que significa es tener relación, acercamiento, intimidad, comunión. Todo eso significa la palabra koinonía, que se traduce ahí por comunión. Pero una persona solo puede tener relación, intimidad, compañerismo con otra persona. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta parte final de esta segunda carta a los Corintios es invitar a los cristianos a que tengan una relación viva con el Espíritu Santo. Esta, hermanos, es una necesidad imperativa no solamente de la iglesia de Corinto, sino que también es una necesidad urgente para la iglesia hoy en día. Nosotros necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Lamentablemente, el Espíritu Santo muchas veces es invisibilizado, es ignorado, porque muchas veces tenemos la idea que el Espíritu Santo es una experiencia y no una persona. Por eso es que hay cristianos que han recibido la gracia de Jesucristo, el amor del Padre, incluso han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero solamente se han conformado en relacionarse con el Espíritu solo como una experiencia y no como una comunión constante que se debe de tener con una persona. Imagínese este cuadro: un joven que, enamorado, trata la manera de pasar la mayor cantidad de tiempo posible con la que ahora es su novia, y él trata por todos los medios de platicar con ella, trata la manera de tener tiempos especiales con ella, pero llega el momento en que esa relación de noviazgo se concretiza en un matrimonio. Pero aquel joven que buscaba por todos los medios de estar en comunión, en plática con la que ahora es su esposa, hoy que tiene el tiempo, el espacio, la facultad de poder tener una intimidad, una comunión con la que ahora es su esposa, resulta ser que simplemente se conforma con la experiencia del matrimonio y dice: bueno, ya se casó conmigo, ya es mi esposa, así que ya no le hablo más, la dejo ignorada. Y muchas veces, hermanos, ese es el desencanto que tienen muchas esposas con sus esposos. Y las preguntas suelen invadir los pensamientos de las mujeres y dicen: bueno, este era el que se desvivía por estar conmigo, que decía que las horas se le hacían segundos, que añoraba el tiempo en el que podía estar a solas conmigo, y ahora que ya somos esposos, ahora que tenemos el tiempo para platicar, hoy se aburre de mí, hoy ya ni quiere pasar tiempo conmigo. Si yo le estoy hablando, él parece como que si está en otra órbita, su mente anda en otra parte y solamente me balbucea diciéndome: ah, sí, ajá, sí, a cabal, ajá. Pero no hay una conexión emocional. La esposa se sentiría obviamente lastimada, porque entonces ese esposo simplemente se conformó con tener la experiencia de unirse en matrimonio con la que ahora es su mujer, solo para tenerla ahí ignorada.
Si entre los seres humanos somos muy sensibles, somos muy susceptibles a ser ignorados, cuanto más el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, que no es una experiencia, que no es una fuerza dinámica, como dicen algunas sectas religiosas, sino que el Espíritu Santo, que es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que Jesús dijo que vendría para consolarnos, para animarnos, para ayudarnos, para vivir en las dimensiones sobrenaturales de Dios. Lamentablemente, los cristianos hoy más que nunca ignoran la persona del Espíritu Santo, ignoran la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, ignoran la comunión con el Espíritu Santo, porque simplemente se han conformado a una experiencia nada más. Esto es bastante triste, porque una iglesia, un creyente sin Espíritu Santo se marchita. El Espíritu Santo está para darnos vida. El Espíritu Santo está para renovar nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo está para, hermanos y hermanas, conducirnos al camino de la verdad, instruirnos, capacitarnos, poder ver la sobrenaturalidad de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Somos nosotros los que, como yo lo he dicho, ignoramos al Espíritu Santo. Pero ¿qué hace que nosotros perdamos la comunión con el Espíritu Santo? Hay algunas cosas que impiden que tengamos comunión con el Espíritu Santo. En primer lugar, no hay cosa que más entristezca al Espíritu Santo que el pecado en el creyente. El pecado entristece a la persona del Espíritu Santo, porque todo pecado que se comete con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermanos y hermanas, se ha dicho que es templo y morada del Espíritu Santo. El templo está diseñado para que nadie entre y solamente Dios habite ahí. Por eso es que este lugar no es un templo, es un local de reuniones, es el local de la iglesia en todo caso. Pero esto no es un templo, porque este lugar está diseñado para que las personas entren y tengan una experiencia con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia. Acá lo que queremos es que la gente entre y entre y entre a recibir de Dios. Pero un templo, como el templo judío que se ubicaba en Jerusalén, estaba diseñado para que solamente en el lugar santísimo estuviese la presencia del Dios vivo y verdadero. Nadie podía entrar al lugar santísimo a excepción del sumo sacerdote una vez al año, porque el lugar estaba condicionado para que nadie entrara. Cuando ahora, de manera análoga o de manera metafórica, se dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu, se está diciendo que nuestro cuerpo es el lugar donde el Espíritu de Dios ha decidido habitar. Y ese es un privilegio que tenemos los cristianos, porque en el antiguo pacto los profetas, los reyes, los sacerdotes solamente tenían por un momento al Espíritu Santo. Y usted encontrará palabras en el Antiguo Testamento que dice: y vino palabra del Señor al profeta tal, y el Espíritu Santo vino sobre Saúl y mudó su rostro. Pero ese Espíritu Santo venía y se iba. El Espíritu Santo vino sobre David, vino y se fue. El Espíritu Santo venía a los profetas, venía y se iba. La razón de esto, de esta intermitencia del Espíritu, era porque el sacrificio de Cristo no se había consumado.
Pero ahora que los cristianos hemos recibido la gracia del Espíritu Santo dentro de sus regalos, dentro de sus dones, es que ahora el Espíritu Santo ha venido a morar dentro del creyente. Y ese Espíritu de Dios no se va, sino que habita en medio nuestro, está con nosotros las 24 horas del día. Yo no sé si usted se alegra por eso. Ese Espíritu de Dios no se va, pero la condición que pone el Espíritu Santo sigue siendo la misma. Él no cohabita con el pecado. Hay cosas que al Espíritu Santo le entristecen de nosotros. ¿Qué puede entristecer al Espíritu Santo? Nuestro pecado, nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestros deseos sexuales desenfrenados, nuestra mentira, la codicia del hombre, la vanidad de los deseos de la vida. Eso le van diciendo al Espíritu Santo: oye, Espíritu Santo, hazte a un lado, porque aquí quiero habitar con mi mentira. Aquí quiero almacenar un poco de codicia. Acá quiero albergar malos pensamientos. Y el Espíritu Santo se tiene que ir retirando y haciéndose a un lado, porque Él es santo. Él no convive con el pecado. Entonces lo primero que nos quita la comunión con el Espíritu Santo es el pecado. Lo segundo, estimados hermanos, que puede evitar que nosotros no tengamos comunión con el Espíritu es cuando le ignoramos. Ignorar al Espíritu Santo es semejante a la ilustración que les dije hace algún momento del esposo y la esposa. Si usted le ignora, sé que muchos de ustedes se esfuerzan por tener vidas agradables para Dios. Siguen teniendo luchas y tentaciones al igual que yo. Y seguimos en esta batalla por querer agradar a Dios y honrarlo a Él. Pero en esa lucha que tenemos, ignoramos al Espíritu de Dios para enfrentar estas luchas, para enfrentar estas adversidades que se convierten para nosotros en el deseo que nos inclina a desobedecer a Dios. Lo ignoramos. El Espíritu Santo, con una voz suave, muy tranquila, Él nos dice: hijo, no hagas esto. Pero muchas veces nosotros confiamos en nuestro propio criterio, y al tomar nuestras decisiones sobre nuestro propio criterio nos equivocamos. Pero si escucháramos la voz del Espíritu Santo, nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida. Hay ciertas acciones que debemos de ir mejorando. Pero cuando ignoramos su voz y no tenemos comunión con Él, no le respondemos, no le hablamos, el Espíritu Santo se entristece. Contristamos al Espíritu Santo. Solo los creyentes tienen la capacidad de contristar al Espíritu Santo. Solo los creyentes tienen la capacidad de contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros. El Espíritu Santo quiere colocar en nosotros sus sueños, sus visiones, pero nosotros cerramos sus oídos. Cerramos los oídos del Espíritu para escuchar nuestra propia voz. Pero aquel que confía en su propia voz siempre va a terminar en una condición de desgracia. Pero si tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, vas a tener una bendición. ¿Sabe por qué muchos cristianos encuentran aburrida la vida cristiana? Porque no tienen comunión con el Espíritu. Porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Lo hemos ignorado. Lamentablemente también hasta la iglesia misma ignora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha venido a enseñar las cosas que Jesucristo dijo que nos revelaría. Pero muchas veces nuestra ignorancia de la voz de Dios nos lleva a cerrar nuestra comunión con Él. Este es un llamado esta mañana para que usted valore hace cuánto fue la última vez que usted platicó con el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted le dijo al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, tú estás acá en medio nuestro para sacarnos adelante en nuestra dificultad?
Te pido que me ayudes para salir adelante. Muchas veces, hermanos, en medio de nuestros problemas, salimos corriendo a darle queja a los amigos, a los familiares, pero no hablamos con el Espíritu Santo. No le decimos: Espíritu Santo, yo me siento cargado, yo me siento triste. Y sabes algo, no sé cómo pedirle a Dios, no sé cómo pedirte, qué petición hacerte. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Porque el Espíritu Santo reconoce nuestra debilidad. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, ¿cómo alimentamos la comunión con el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es una experiencia. El Espíritu Santo es una persona. Él tiene sentimientos, Él tiene emociones, Él tiene convicciones. Él discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a hablar con Él como cuando se habla con un amigo. Cada vez que usted vaya a hacer la obra de Dios, debe de ir con una convicción de decir: Espíritu Santo, vamos a hacer la obra del ministerio. Espíritu Santo, vamos a emprender este proyecto. Sé tú mi socio, sé tú mi amigo. Vamos, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre usted, le dará la fortaleza, le dará la visión, le dará los sueños para que usted crezca en comunión con Él. Y el Espíritu le dirá: haz esto, haz aquello. Esta no es una experiencia para unos pocos. Esta no es una experiencia solamente para el pastor. Hay gente que tiene una dependencia excesiva de los hombres y le dicen al pastor o a los líderes religiosos: hermano, ay, ora por mí, porque Dios a usted sí lo escucha. Hermana, interceda por mí. Y uno lo puede hacer. De hecho, que parte de nuestras actividades cristianas es el fomentar la comunión los unos con los otros. Pero déjeme decirle algo: el Dios a quien yo sirvo, con quien yo hablo, y el Dios que me habla, es el mismo Dios que lo ha salvado y lo ha redimido a usted. Es el mismo Dios que le puede oír a usted. Así que acérquese confiadamente al Espíritu Santo, traiga delante de Él sus cargas, que de Él puede recibir la oportuna respuesta a su necesidad. Esto no es para gente especial. Esto no es un super nivel. Todos podemos tener comunión con el Espíritu. De hecho, estimados hermanos y hermanas, si aprendemos a cultivar la comunión con el Espíritu, no ignorándolo, creceremos en comunión con Él. Otro elemento más que nos ayuda a cultivar la comunión con el Espíritu Santo es la obediencia. Aprender a obedecer. Está bien, no ignoremos al Espíritu, pero debemos de obedecerlo. Muchos cristianos dicen: Señor, háblame por tu Santo Espíritu. Y Dios lo hace. El problema es que muchos cristianos no obedecen, no hacen caso. El Espíritu Santo te puede decir: mira, esa relación que tú tienes no te conviene. El Espíritu Santo te puede decir: ese hábito que tienes no te conviene. Esa palabra que dijiste, ese chiste que dijiste, esa expresión que le dijiste al hermano o a la hermana no es conveniente. A veces el Espíritu Santo está ahí cuando vemos televisión y el Espíritu Santo dice: hijo, eso no te conviene verlo, ¿para qué lo vas a ver? Pero nosotros, hermanos, decimos: no, es la serie que está de moda, es lo que nos gusta, quiero saber en qué termina esto. Pero nosotros ignoramos al Espíritu Santo y le desobedecemos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros,
debemos de aprender a obedecerle. Esa es la mayor garantía que tenemos de que el Espíritu Santo siempre nos hablará. Entonces, hermanos, no ignorarlo, obedecerlo y por último, amarlo. Porque toda persona necesita ser amada. Usted no va a estar en un lugar donde no lo amen. Usted no va a estar en un lugar donde no se siente bien. ¿Se siente bien usted acá, hermano y hermana? ¿Sabe que a usted le amamos? ¿Sabe que los hermanos le aman? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Claro, porque este es un lugar donde somos recibidos en amor. Pero muchas veces el Espíritu Santo no se siente amado por nosotros. Muchas veces el Espíritu de Dios está contristado por los creyentes porque no le aman. Y no le aman no porque no le digan Espíritu Santo te amamos, sino que no le aman porque no viven en la dimensión del Espíritu. ¿Sabe algo? Usted puede tener una relación con Dios y una comunión con Dios hasta donde usted quiera. Si usted solamente se conforma con venir los domingos a la iglesia a marcar tarjeta, si usted solamente se conforma con tener un cristianismo tibio, no espere mayores experiencias en lo sobrenatural. Pero si usted ama al Espíritu Santo y le dice: Espíritu Santo, sé que tu meta es que yo crezca conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo, quiero por favor que tú me des todo lo que me puedas dar. Ayúdame a vivir en la dimensión sobrenatural donde tú hablas, donde tú revelas, donde tú muestras visiones y sueños. ¿Saben que Dios todavía sigue hablando a través de visiones? ¿Saben que Dios todavía sigue hablando a través de sueños? ¿Saben que Dios todavía sigue hablando a través de voz audible? Algunos se me quedan viendo así como con extrañeza y dirán: ¿de qué está hablando el pastor? Les estoy hablando del Dios de la Biblia, del Dios que sigue hablando, del Dios que se desea derramar en usted. De ese Dios le estoy hablando, de ese Dios que es vivo y verdadero, de ese Dios que quien tiene comunión con Él crece para la gloria de Dios. Creyentes sin el Espíritu Santo se marchitan. Creyentes sin el Espíritu Santo se marchitan, se debilitan. Por eso, ama al Espíritu Santo. Ama al Espíritu Santo. Debes de amarlo, debes de honrarlo y debes de obedecerlo. Si el Espíritu Santo entonces se manifiesta, hónralo, respétalo. Imagínate que a ti te tocara encontrarte con una persona especial. Lo tratarías de forma especial. Esa es la diferencia entre quienes vivimos en la dimensión del Espíritu y quienes no. Que sabemos que para nosotros lo más importante, hermano, no son las cosas de esta tierra. Hermano, todo esto un día va a pasar. Hay gente que vive enamorada de su carro, de su casa, de sus hijos, de su familia. Pero usted sabe que todo esto va a pasar un día. Un día va a dejar de ser padre, un día va a dejar de ser esposo, un día va a dejar de ser esposa, un día va a dejar todas las cosas de esta tierra. Y lo único que habrá valido la pena es haber cultivado una relación con el Espíritu Santo. Eso es lo eterno. Entonces, comunión. ¿Cómo cultivo mi comunión? Háblele. ¿Cómo va a conocer usted a una persona? ¿Cómo conoce usted a una persona? ¿No es a través de hablar con él? ¿Conocerlo a él? Hay muchas personas que tienen comunión con sus familiares y la tienen porque hablan, platican. Usted tiene comunión con su esposa, con sus hijos, con su esposo, porque platica con él, tiene intimidad con él, habla con él. Usted tal vez conoce al presidente, pero el presidente no le conoce a usted seguramente.
porque no tiene comunión con Él. Usted lo conoce. Muchos creyentes solo conocen al Espíritu Santo así, de lejitos, como una experiencia pasajera. Pero el tener comunión con el Espíritu Santo implica hablar con Él. Hable con el Espíritu. Hable con el Espíritu de Dios. Pero también, al hablar con el Espíritu Santo, cuán importante se hace que adoremos su presencia y su nombre. Amén, hermanos. Por eso hay un canto que hoy se canta de otra forma, pero al final dice lo mismo. Dice: bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Hoy nos unimos a ti. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Si hemos ignorado al Espíritu, hoy es tiempo, hermano, de decirle: Espíritu Santo, cuando vaya en el autobús, yo quiero que tú veas ahí conmigo. Cuando me sienta solo, Espíritu de Dios, quiero que tú llegues a abrazarme. Quiero que tú me des el impulso, me des la sabiduría para tomar decisiones. Tenga comunión con el Espíritu. Jesús dijo que Él se iba y Él está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Pero Jesús dijo: yo no los dejo solo, les envío al Consolador, aquel que está con ustedes, aquel que les dará vida. Hermanos, se necesita una iglesia viva, con comunión con el Espíritu. Así que desde ya, yo sé que el Espíritu Santo está acá, y le damos la bienvenida a ese glorioso Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Amados, esta mañana Dios desea hacer muchas cosas en medio de ustedes. Esta mañana sé que muchos de ustedes están enfermos en sus cuerpos. El Espíritu Santo desea sanar esta mañana. Muchos se encuentran débiles. El Espíritu Santo desea fortalecerlos. Otros se encuentran emproblemados ante una encrucijada en la vida que no saben qué hacer. El Espíritu Santo está para darle la respuesta. Solo escúchelo. Hable con Él por un momento y diga al Espíritu: perdóname porque te he ignorado, porque no he tenido comunión contigo. Pero esta mañana, Espíritu Santo, volvamos a hacer las paces. Unámonos en comunión. Quiero que tú estés acá. Y nosotros como iglesia no ignoremos al Espíritu de Dios. Hermano, cualquier cosa pasa a un segundo plano. Los músicos pasan a un segundo plano. El predicador pasa a un segundo plano. Pero el Espíritu de Dios, ese tiene, hermanos y hermanas, un lugar especial en este lugar. Y debe de tenerlo. Porque lo que hace especial estas reuniones es que la presencia de nuestro Dios se derrama para bendición y vida eterna. Ese es el Dios que está acá esta mañana. Así que vamos a honrar al Espíritu Santo de Dios. Y en la medida en que estemos honrando al Espíritu de Dios, esta mañana los enfermos serán sanados, los débiles serán fortalecidos, aquellos que están estorbados por el diablo serán liberados esta mañana, porque el Espíritu Santo ha descendido en medio nuestro para hacer su obra de liberación. Así que le invito para que se ponga de pie y vamos a levantar nuestras manos en señal de bendición, en señal de bienvenida al Espíritu de Dios. Le pido que por favor no se distraiga. Le pido que por favor no se distraiga. Vamos a tomarnos un tiempo, porque en este tiempo el Señor quiere sanar, el Señor quiere liberar, pero necesita tener comunión con sus hijos. El Espíritu Santo necesita tener comunión con sus hijos. El Espíritu Santo necesita tener comunión con usted. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.